BAX, quiero renovar mi licencia. BAX, ¿qué planes hay para esta noche? BAX, quiero habilitar mi negocio. Ahora podés hablar con la ciudad. Llegó BAX, la nueva app con inteligencia artificial para trámites, turnos, agenda de eventos, soluciones personalizadas y mucho, mucho más. Descargala y disfruta de la nueva forma de vivir la ciudad. Una fábrica recuperada, un espacio cultural, un polo para todos en el sur de la ciudad de Buenos Aires. La Gráfica Cultural. Seguinos en lagráfica.cultural. Abrí la cancha. Periodismo y tablón. Enfoque, análisis y una mirada federal. De lunes a viernes, de 16 a 18 horas. Los domingos, a las 21. Con Carlos Aida, Nehuen Ríos, Nicolás Podrosnik, Diego Cesario y todo el equipo. Un pase al vacío que nadie espera. Amor al deporte argentino y su identidad. Pasión, sentimiento y mucho, pero mucho tablón. Todos los jueves, de 18 a 20 horas, Patria Grande Latinoamericana. El programa de la Federación Gráfica Bonaerense, con toda la actualidad sindical, política, económica y cultural. Patria Grande Latinoamericana, los jueves desde las 18 horas, en Radio Gráfica. Vuelve Venimos de Muy Lejos, un clásico del grupo de teatro Catalina Sur. 35 años emocionando, más de 70 actores en escena. Sábados, 21 a 30 horas. Entradas en catalinasur.com.ar. Tus eventos en el Auditorio Soberanía. Fiestas, celebraciones o simplemente encontrarse. Escribinos al 11 50 12 35 89. Vos poné la excusa que nosotros nos ocupamos del resto. La Gráfica, FM 89.3. Suena la comunicación popular. A invitar, a caminar, movilizar. Nadie se puede salvar en soledad. Dignidad, fraternidad y en igualdad. Sin descarte nuestra casa cuidar. ¿Te acordás del lío que hay que armar? Con Francisco hasta la eternidad. No te olvides nunca de soñar. Una patria federal, laudatistas, laudatistas. Bueno, muy buenos días, buen inicio de semana. Estamos en Laudatistas, ya capítulo 64. Laudatistas, el programa de La Alameda, nuevamente una nueva semana. Desde el barrio de La Boca, desde la ciudad de Buenos Aires, como siempre, por Radio Gráfica. Hoy un día, una jornada, al menos para este programa, típica, porque no me van a estar acompañando ni Gustavo ni Ximena, conductor y co-conductora de este programa. Vamos a estar contando después la agenda, pero tanto Ximena como Gustavo continúan con las presentaciones de La Amistad No Se Negocia y de la historia de la Alameda, así que esta semana van a estar visitando, seguramente tengamos también la semana que viene algunos testimonios, van a estar en las provincias de Mendoza, San Juan y San Luis, como siempre venimos contando. Una excusa es el libro, una excusa literaria para reunirnos con compañeros, compañeras en cada una de estas provincias, así que después vamos a estar pasando la agenda para quienes puedan y quieran acercarse a las presentaciones, reiteramos, en las provincias de San Juan, Mendoza y San Luis.
Como todas las semanas tenemos algunos ejes, porque si bien Gustavo no está físicamente, nos dejó algunas palabras, sobre todo que tienen que ver con la cuestión económica. Así que antes de empezar planteamos los ejes del programa de Laudatistas del día de hoy, lunes 24 de agosto. Bien, bueno, y mientras preparamos ese video, pues todavía no lo tenemos listo, pero ya en breve lo vamos a estar mostrando. Además, después del video vamos a estar viendo sobre todo algunas de las definiciones económicas que tuvo el presidente Milei en el Council of Americas, por un lado, y en el aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario. Vamos a estar hablando con Juan Enrique sobre la cuestión económica, haciendo hincapié en la cuestión del endeudamiento y la morosidad. Eso por un lado. También vamos a estar charlando, conversando, como todas las semanas, con Enrique Ortiz, periodista de Alem News y periodista de Crónica, sobre lo que fueron las audiencias que hubo en el caso Logan durante la semana pasada y las que vienen para esta semana. Obviamente vamos a darle seguimiento a la cuestión regional y vamos a estar conversando con ya un amigo de este programa, con Antonio Aval, que nos va a comentar un poco la situación en Bolivia en particular, a partir obviamente de lo que todos fuimos viendo durante la semana, referido a Cerimedo y este intento de asesinato de su expareja. Y también finalmente vamos a estar conversando. Ustedes saben que todos los años desde la Alameda venimos acompañando e integramos, convocamos y estamos en la organización de las misas contra la trata, aquellas misas que se celebran en la Plaza Constitución, que en su momento fueron iniciadas por el Papa Francisco y que son un espacio donde, además, digamos más allá de la cuestión y obviamente del aspecto religioso, son un espacio para denunciar las situaciones de trata, de explotación. Es una misa que históricamente se viene desarrollando contra la exclusión, contra la pobreza y contra, digamos, las víctimas más marginales, si se quiere, del sistema, que son las vinculadas a la trata con fines de explotación laboral, con fines de explotación sexual. Y al finalizar, y retomando un poco el final del programa anterior, ahí conversábamos un poco de la causa de Raúl Martins, pero también vamos a estar comentando las últimas novedades respecto a esta causa, de la cual la Alameda es querellante. Hace ya varios años que estamos presentando pruebas, información y dándole seguimiento, acompañando lo que en su momento fue la denuncia que hizo la hija de Raúl, Lorena Martins. Como bien saben, salieron varios medios y hace unos minutitos lo conversábamos en el programa anterior. El viernes a la noche, sábado, primeras horas del sábado, finalmente, luego de varios años de solicitar la extradición de Raúl Martins, llegó al país y quedó a disposición de la justicia, más precisamente del Tribunal Oral Federal, y se abre una nueva etapa para esta causa que lleva años, más de 7 años, a la espera de que tenga alguna actividad que sea determinante. Como contábamos recién, nosotros somos querellantes en esa causa y vamos a comentar un poco las novedades que haya en referencia, digamos, a la causa, y tratar, en la medida de las posibilidades, de sacar a alguna de las personas que en su momento se acercaron, ya sea a denunciar o a traer algo de la información que fue volcada en el expediente, ¿no? Obviamente también, como Alameda, venimos hace varios lunes conversando y mostrando testimonios de la campaña de desendeudamiento. Seguimos con mesas en todo el país. Esta semana estuvimos en la provincia de Buenos Aires, en Morón, en la ciudad de Buenos Aires, en Boedo, estuvimos también en Santa Fe, así que seguimos con esa campaña de desendeudamiento que busca fundamentalmente, solicitarle al Congreso de la Nación que sancione una ley que rescate a aquellas familias que se encuentran endeudadas, que se encuentran
que se encuentran en morosidad a partir de gastos esenciales. Así que bueno, ahora sí, lo prometido, vamos con los ejes y con la editorial de Gustavo en Laudatistas. Bueno, muy buenos días al programa Laudatistas, episodio número 64. Lo más importante, lo más destacado de la semana pasada fue la constatación de la situación de desorientación total en la que se encuentra el gobierno, el aislamiento, la desconexión del sentir popular que tiene Milei, que se manifestó crudamente en el Concilio de las Américas, donde Milei arremetió contra las protecciones arancelarias, generando mucha inquina entre los industriales, Techin y otros grupos económicos, donde ratificó el rumbo ortodoxo de apertura indiscriminada, donde reivindicó que un sector de la economía crezca en desmedro del otro, un sector de la economía que tiene que ver con el extractivismo, que tiene que ver con el petróleo, que tiene que ver con la industria agropecuaria, pero que no emplea mucha gente, mientras en la microeconomía real la situación es cada vez más angustiante, frente a lo cual no tuvo absolutamente ninguna respuesta, sino solamente la frase de la foto es horrible, pero la película es la mejor de todos los tiempos. La película mejor de todos los tiempos a la que se refiere el gobierno es un país donde el 80% de la población económicamente activa está cobrando menos de lo que el propio INDEC establece como canasta básica para no ser pobre, es decir, 10 millones y medio de trabajadores cobran por debajo de la canasta básica. Se ha duplicado el costo del pago de tarifas, servicios y transporte. Y de estas 10 millones y medio de personas, tenemos 7 millones de personas que están en una situación de morosos, es decir, que hace 30, 60 días que no pagan, y algunos mucho peor, 3 millones y medio, mucho peor, son directamente morosos incobrables, o sea, personas que ya no pueden seguir pagando sus deudas y que han quedado, digamos, como muertos civiles, completamente fuera del sistema. Esta situación de desesperación, crecimiento récord de la deuda, del endeudamiento personal, del endeudamiento familiar, requiere una solución que el gobierno evidentemente no quiere dar, porque dice que es un problema entre particulares, porque dice que el gobierno no tiene por qué hacerse cargo de la deuda que ha contraído tal o cual trabajador, ignorando, digamos, que esto afecta prácticamente a la abrumadora mayoría de la población trabajadora y de los jubilados, que tienen que tomar deuda para pagar el alquiler, para pagar servicios, para pagar la comida, para gastos esenciales, no para pagar un crédito hipotecario o para progresar. Con lo cual es un problema público, es un problema que el Estado tiene que intervenir, que el Estado tiene que tratar de regular, fundamentalmente porque se están abusando de manera desmedida los bancos, las fintech y los narcos también, digamos, para los que pasan a ser morosos incobrables, y esto rompe el tejido social y acrecienta la desesperación de la población. Desde la Alameda, con más de 40 organizaciones, con el doctor y constitucionalista doctor Miguel Villafañe, estamos trabajando en todo el país una campaña por una ley de emergencia por deudas esenciales, en la cual estamos reclamando concretamente que el Estado rescate, absorba la deuda de todos los trabajadores y todas las personas que acreditan ingresos por debajo de la canasta básica. Absorba, ¿qué significa? Significa que lo tiene que estatizar. ¿Qué significa en la práctica? Que le tiene que poner la plata al Estado, ¿sí?, de las deudas que tienen las personas que han sido contraídas por razones de subsistencia. Esto no significa un monto muy significativo, son 4.200 millones de dólares, uno dirá es una locura, pero si uno lo compara con los 6.200 millones de dólares que ya el gobierno se patinó en rescatar a grupos empresarios que argumentaban diversas crisis, como por ejemplo Edenor, Edesur, se le perdonó 1.900 millones de dólares, como por ejemplo los que blanquearon capitales, a los cuales se les perdonó 3.000 millones de dólares, como por ejemplo los beneficiados de la ley de inocencia fiscal, a los cuales se les benefició con cerca de 1.500 millones de dólares. Claramente el gobierno, si tiene voluntad, lo puede hacer, y de hecho en la historia argentina ya hubo situaciones en las cuales el gobierno o el Estado se hizo cargo del pago de salarios, de formales e informales, con el REPRE, con el IFE, que fue durante la pandemia, que ocurrió durante varios meses del 2021 y 2022, donde la actividad económica estaba totalmente paralizada. Y por otro lado,
no es en la memoria, digamos, del Estado, en la memoria de los diferentes gobiernos. Existen muchos rescates que han sido multimillonarios, a favor de los empresarios que terminaron pagando a todos los trabajadores con los impuestos porque fueron estatizados. Sin ir más lejos, la estatización de la deuda significó 23.000 millones de dólares, si bien fue hecha durante la dictadura. Luego continuaron blanqueos de capitales desde el gobierno de Alfonsín en adelante, y otro hito importante de rescate fue la especificación asimétrica, que tuvo un costo aproximado de 16.000 millones de dólares. En todos los casos estamos hablando de cifras que pagó el Estado, es decir, que pagaron después todos los trabajadores con sus impuestos para rescatar grupos empresarios, que superó con creces lo que hoy se necesita para sacar de la desesperación extrema en la que se encuentran los trabajadores. Esta situación, si el gobierno sigue respondiendo con chicanas, con insultos, sigue minimizándola, va a generar una tensión social creciente, y obviamente esa tensión social va a tener un desenlace en los próximos meses, porque claramente la gente tiene que poder vivir, tiene que poder llegar a fin de mes. Ya estamos hablando de cuestiones de supervivencia básica, y todos los analistas ven con enorme preocupación el aislamiento y la desconexión que tiene el presidente, no solamente en el discurso que dio en el Concilio de las Américas, donde los empresarios se retiraron, no lo aplaudían, salvo 4 o 5 funcionarios que siempre lo acompañan, sino además el hecho de que hace un mes que no pisa la Casa Rosada, prácticamente no se reúne con el ministro de Economía, prácticamente no se reúne con los ministros principales, con lo cual está en una situación de aislamiento absoluto dentro de la Casa Rosada, y se confirma lo que nosotros dijimos en otras editoriales, que el gobierno de Milei terminó el día que cayó Adorni, concretamente, y que Adorni un poco como el rehén del Círculo Rojo, vamos a decirlo claramente, porque cometió un montón de ilícitos, pero está dispuesto a acogerse como arrepentido y cantar todo lo que ocurría en el gobierno de Milei, lo cual podría llevarse puesto a Milei y a la propia hermana Karina Milei. Otra situación que le preocupa extraordinariamente al gobierno de Milei es la detención de Cerimedo por intentar matar a su pareja, y su pareja lo está denunciando por hechos de corrupción que ocurrieron en Andís, por hechos de corrupción que tienen que ver con Bolivia y por lazos comerciales opacos, promiscuos, con servicios de inteligencia de Bolivia, de Argentina y de otros países de la región. Cerimedo está preso por 180 días, tiene que declarar en los próximos días, ya declaró las primeras 6 horas. Esto puede tener consecuencias bastante drásticas, digamos, para la credibilidad del gobierno argentino, que se está cayendo en picada, que hoy apenas roza el 30% de aceptación y en caída libre mes tras mes. Así que bueno, estamos frente a un escenario sumamente complicado, sumamente complejo. Lo más urgente es la emergencia, es rescatar a todas las personas del endeudamiento desesperante en que se encuentran, sobre todo los que están debajo de la línea de pobreza. Para los que están por arriba de la línea de pobreza, pero con salarios también bastante modestos, obviamente con la ley de emergencia proponemos la suspensión de las ejecuciones, la suspensión de los remates, los desalojos, obviamente una moratoria, una refinanciación de los pagos, pero tratar de llevar de alguna manera un alivio que le permita a la gente poder vivir. Hoy es absolutamente invivible el presente que Milei presenta como foto horrible, pero película fantástica. En realidad es una película de terror, y es una película de terror que va a tener capítulos más de terror, al compás de la situación de Adorni, de Cerimedo, al compás de noviembre, donde el 3 tenemos elecciones de medio término en Estados Unidos, y es altamente probable que quien lo sostenía hasta ahora, Milei, que era Donald Trump, sufre una derrota en las elecciones parlamentarias, e incluso hasta que pierda la mayoría en ambas cámaras. Y también lo que Milei piensa que puede favorecerlo puede ser muy perjudicial, digamos, objetivamente para el gobierno, no porque se lo proponga. La visita de León XIV, ¿sí? Porque obviamente León XIV va a llamar a la unidad nacional, va a llamar al diálogo, pero obviamente va a defender, como corresponde a todo papa, la doctrina social de la Iglesia, y por lo tanto va a manifestar su preocupación por los pobres, por la vulnerabilidad y a favor de la justicia social, que es la palabra mágica que enferma a este gobierno, porque es enemigo justamente de la justicia social y es amigo de los grupos más concentrados que están saqueando y colonizando el país.
Se vienen momentos tensos, se vienen momentos de gran movilización. Llamamos a todos y a todas a sumarse a esta campaña de firmas para presionar al Parlamento para que trate una ley de emergencia por deudas esenciales. Esto es lo primero, ¿sí? Es lo primero para empezar de alguna manera a poner las bases para tratar de recuperar el sentido de patria y para dejar de ser esta colonia en la que estamos cayendo al fondo de todos los pozos. Esto es Laudatistas, episodio 64. Bien, bueno, y ahí estaba entonces el compañero y conductor del programa, Gustavo Vera, dando su parecer y haciendo hincapié. Seguimos trabajando fuertemente y profundizando la cuestión económica y dentro de lo que tiene que ver con el panorama económico, sobre todo el endeudamiento de millones de familias, de trabajadores y trabajadoras. Y para seguir con este tema, le vamos a dar la bienvenida a un amigo, digamos ya de este programa y de la Alameda, que siempre se hace un tiempito para explicarnos en términos muy didácticos, muy populares, cuestiones económicas. ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido a Laudatista. Facundo te saluda. ¿Qué tal, Facu? ¿Cómo estás? Un placer hablar con vos. Bueno, muchas gracias, Juan. Escuchábamos ahí recién los ejes económicos que planteaba Gustavo y ahora queríamos, bueno, en principio tener tu palabra respecto de, sobre todo las declaraciones del presidente Milei, tanto en el Consejo de las Américas por un lado, como en el aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario. ¿Qué es lo que viste en términos generales de ambos discursos y sobre todo los datos económicos que tuvo en su elocución? Bueno, mira, Facu, dentro de las divagaciones analíticas que muestran que la política económica es un fracaso, queda claro que no tiene pericia, no tiene un diagnóstico certero de la realidad. Milei está abstraído totalmente de la realidad. Por eso dice lo que dice, más allá que pueda tener algún problema emocional, ¿no? Algún problema que, bueno, a eso ya no me animo a opinar, pero lo que sucede es que de ahí tenemos el principal problema de los argentinos. El presidente, claro, que es economista, que dice ser especialista en esos temas, no entiende lo que está pasando. Y de hecho, él lo que dice que lo que sucede, lo poco que escuché, ¿no? Sí, sí. Lo que sucede es que es una virtud, que lo que está pasando es virtuoso para él, es como que es un efecto, un resultado buscado. Bueno, el 80% de los argentinos la están pasando muy mal y algunos peor, ¿no? Sí, esa es la realidad. Exacto. Yo me fumé, digamos, la completa, digamos, las dos intervenciones que tuvo, y él, más allá de las teorías y bueno, de un montón de datos que tira, algunos que no tienen absolutamente ningún, digamos, ninguna fuente, ni sabe bien dónde lo sacó, en un momento da a entender de que él dice, bueno, la foto es horrible, sé que la situación es horrible, pero la película es la más maravillosa de la Argentina, ¿no? Dando a entender que el momento, reconociendo que el momento es malo, pero que vendría una suerte de bonanza, que bueno, es esto que viene prometiendo tanto él como Caputo, de que este año iba a ser el mejor de la historia. Ahora, hace poquito salió, hace un ratito en otra radio, diciendo que en octubre empezaba, es decir, todo el tiempo está corriendo la pelota como que en el momento va a haber una bonanza o una mejora que evidentemente no va a llegar. Mira, Facu, lo que sucede cuando vos analizás todo lo que pasó en estos 32 meses de gobierno, pues son 32 meses prácticamente, vos ves que acá a todos los argentinos o a todos los trabajadores nos hicieron el efecto tenaza o tijera. Primero que aumentaron los servicios, luz, gas, teléfono, internet, transporte y también las cuotas de las deudas de los endeudados, que son la mitad de los argentinos están endeudados, como aumentó la tasa te aumentó lo que debes. O la tarjeta no puedes pagarlo. Eso por un lado. Y como no te alcanza la guita, vos tenés que salir a buscar laburo. Entonces salís a buscar laburo y en vez de laburar 8 horas, laburás 12 horas por día. Claro. Pero ¿qué sucede? Acá viene la otra parte de la tijera o la tenaza. Como la estructura productiva se está reduciendo porque cierran industrias y empresas y comercios, no conseguís laburo. Claro. O sea que este efecto tenaza ya lo vivimos en la Argentina. Yo me acuerdo del año 2000, 2001, y eso estalló. Me acuerdo la ley 25.543 de julio del 2001, déficit cero. Eso no solucionó, agravó problemas que después llevó a un estallido social y financiero y bancario. Bueno,
No te digo, no sé cómo va a terminar, pero esto no es sostenible. Esto no es sostenible. Yo creo que lo ve todo el mundo, lo ven los ministros, lo ve desde adentro del equipo económico, lo ve la oposición, lo ve cualquiera, y cualquiera puede darse cuenta que el presidente tiene por lo menos algún desequilibrio emocional, más allá de no ver el diagnóstico. Juan, la última, varios economistas, varios periodistas comentaron sobre todo lo que fue el Consejo de las Américas, donde en los años anteriores había habido una gran algarabía, digamos, de los empresarios. Esta vez no solo que se ve que se rompió un vínculo con la sociedad, sino también con los empresarios. Vos tenés la misma información, que no hubo, digamos, que prácticamente no hubo aplausos, que fue un vínculo muy, muy frío, y que se habría roto algo con parte de estos empresarios que hasta el año pasado venían bancando fuerte, pese a que muchas de sus empresas estaban perdiendo dinero. ¿Vos tenés esta misma impresión, esta misma información? Mirá, Facu, se están perdiendo 7.000 puestos de trabajo por mes, ¿no? La informalidad llega al 44,2%, 3 puntos más que el 2023, va creciendo, con una reforma laboral y con la ley bases, ¿no? La mitad de los asalariados costan menos de 1.300.000 pesos, ¿no? No hay aporte jubilatorio, ni obra social, ni vacaciones. Nadie considera que todo esto sea un activo positivo, solamente el presidente de la nación. Claro. Y creo que el Círculo Rojo en el Consejo de las Américas se lo hizo saber, ¿no? Hay una declive total en términos políticos que se va a ir agudizando de cara al 2027. Bien. Juan, como siempre, gracias por tu aporte. Seguramente estaremos en contacto en las próximas semanas para seguir un poquito el rumbo económico del país. Gracias. Un abrazo grande, Facu. Saludos a Gustavo. ¿Cómo no? Era Juan Enrique, economista, amigo de nuestro programa, amigo de la Alameda, que cada tanto viene y aporta algún elemento para entender algo, bueno, como lo que tiene que ver con el panorama económico. Cerrando esto, teniendo en cuenta que el 28, el viernes que viene, se reúne el Consejo del Salario. Nuevamente se hace de manera virtual, pese a que tanto la CTA como la CGT intimaron por carta documento para que, al igual que como se hizo históricamente, salvo durante la pandemia, esta reunión se haga de manera presencial. Por ahora todo indica que va a ser el viernes 28, que va a ser de manera virtual, y esperemos que se llegue a un acuerdo. Recordemos que la última vez fue en enero de este año, y como no hubo acuerdo, luego de 2 reuniones, la decisión del salario mínimo vital y móvil, que hoy está en 376.600 pesos, fue digamos una decisión unilateral del secretario de Trabajo por desacuerdo de las centrales obreras. Veremos qué es lo que sucede, pero entonces vamos a estar atentos para el lunes que viene, ver qué fue lo que sucedió en esta primera reunión del Consejo del Salario. Entonces ahora sí, siendo las 11:35, hacemos la primera pausa del lado artista y ya volvemos. La Gráfica y vos. Nos hablamos, nos escuchamos, nos entendemos. La Gráfica. Una radio nacional y popular. Sé parte de la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. Somos un medio cooperativo autogestionado. Crecé con nosotros. No tenemos jefes, no tenemos patrones, tampoco dependemos de los grandes intereses corporativos. Porque vos nos conocés, y para que sigamos potenciando la comunicación popular, sumate a la comunidad radiográfica. Frente Telefónico, la agrupación de los trabajadores y trabajadoras de las telecomunicaciones de FOETRA, Sindicato Buenos Aires, Unidad para la Defensa de los Intereses de los Telefónicos y por el Proyecto Nacional y Popular. Estudio de streaming en Radiográfica. Tus contenidos en la mejor calidad. Todo el equipamiento técnico y profesional para concretar tu proyecto. Comunícate al 11 50 12 35 89. Estudio de streaming en Radiográfica. No es una sala de grabación, es tu laboratorio de ideas. La Gráfica Cultural. Industria de artistas. Una fábrica recuperada. Industria de la cultura. Un espacio cultural. Es un lugar en manos del trabajo, del pueblo organizado y del barrio La Boca y Barracas. Un polo para todos en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Seguinos en Instagram, @lagráfica.cultural. Una matriz productiva nueva. La Gráfica. Sonido soberano. Una radio nacional y popular.
Bueno, hoy seguimos con Laudatistas, el programa de la Alameda. En este bloque, como todas las semanas, queremos encarar y charlar un poquito sobre lo que sucede con el proceso judicial que se sigue a partir de la desaparición de Loan ahí en la provincia de Corrientes, en la comunidad de 9 de julio. Como saben, todas las semanas venimos conversando con Enrique Ortiz, que es uno de los pocos periodistas que no solo sigue cubriendo las audiencias orales que se desarrollan en la provincia de Corrientes, sino que además fue uno de los primeros periodistas en llegar al lugar hace ya algunos años cuando desapareció Loan, y hoy continúa cubriendo las audiencias orales tanto para LEM News, su medio del cual es director, como para Crónica Televisión. La semana que pasó hubo declaraciones importantes porque por un lado declaró uno de los profesionales de la Policía Federal que están a cargo, digamos, de las búsquedas, y también estuvo la declaración del ambulanciero de 9 de julio, pero para conversar un poquito más en detalle ya tenemos en línea a Enrique Ortiz, como decíamos, periodista de LEM News y corresponsal de Crónica Televisión. Buen día, Enrique, ¿cómo estás? Bienvenido a Laudatistas. Buenos días, ¿cómo están? Sí, bueno, vos sabés que la declaración del ambulanciero, tanto como el resto, que son prácticamente los de cabotaje, no tienen ningún tipo de sentido. Uno los escucha atentamente, ¿no? Pero en las declaraciones en sí no aportaron nada que tenga que ver con el caso Loan, lamentablemente. Yo el otro día dije que esto se va a determinar tanto con las pericias, como fueron tanto de los canes como las pericias de los teléfonos, tanto de Pérez y de Cayaba. No tanto de Cayaba, pero sí de Pérez. Eso va a ser determinante realmente. Ahora te cuento que una novedad que pasó ahora durante el fin de semana, estuve hablando telefónicamente con el fiscal. Bien. Cosa que no estaba atendiendo a nadie. En definitiva, decidió por lo menos hablar extraoficialmente. Ellos están muy... porque varias veces yo le dije, incluso, yo había hecho denuncias justamente en Goya también, que tenía que ver con cosas que habíamos hecho nosotros con Crónica anteriormente, que tenían que ver y que involucran tanto a Maciel como a Pérez y Cayaba, con mujeres, por ejemplo, que dijeron que ellos ya se encargaban de ubicar chicos recién nacidos a otros puntos del país, que nos habían pasado nombre y apellido. Nosotros fuimos, hicimos la denuncia, la verdad nunca nos prestaron atención. Supuestamente se evaluaron las cosas que tenían que ver con el caso Loan, pero no esto. A las mujeres que nosotros le hicimos nota que específicamente Maciel le sacaba fotos, por ejemplo, a un niño que supuestamente lo quería llevar a los clubes de Buenos Aires a probar al fútbol, pero nunca en su vida lo había visto jugar al fútbol. Iba continuamente a la casa de esta mujer a sacarle fotos a la criatura. También a la otra casa nosotros aportamos esto en su momento a la justicia y parece no importarle. Le pregunté justamente al fiscal qué había pasado con esto y no, qué bueno, que le pareció que no era tan importante o no aportaba nada al caso. Y todo tiene que ver con todo, porque están directamente apuntando, porque le pregunto, mira, ¿ustedes creen que esto fue un accidente? ¿Ustedes están apuntando hasta que esto fue un accidente? Le pregunté en reiteradas oportunidades y me dice, las pericias están dando para ese lado, que en realidad había sido un accidente y luego se confabularon para esconder el cuerpo. Yo le digo, pero, a ver, escúcheme, fiscal, no tiene sentido. Si van a escondieron un cuerpo, bárbaro, es un delito que dentro de todo pueden pagar algunos años, pero no la cantidad de tiempo que tendría por lo que hicieron. Claro. Entonces, le digo, no tiene ningún tipo de sentido que ustedes apunten para ese lado. Aparte están dejando peces gordos afuera que tienen que ver con el gobierno provincial, que el gobierno provincial todo el tiempo trató de hundir la causa o prácticamente que la prensa se vaya. No me supo responder esto y dijo que no estaba al tanto de eso, o por lo menos no le pareció que sea tan así como nosotros le estemos diciendo. Bien, y la verdad, una charla ridícula con el fiscal.
Recordando que esta teoría del accidente fue una de las que en su momento y hace ya algún tiempo intentó de alguna manera imponer el oficialismo, en ese caso en ese momento el gobernador era Valdés, actualmente el gobernador es su hermano, pero una de las teorías más fuertes era dejar de lado la posibilidad de que hubiera una red de trata, por ejemplo, o que se tratase de un crimen vinculado al crimen organizado y que, digamos, tratando de imponer esta idea de que simplemente había sido un accidente. Por eso toma relevancia esto que estás mencionando, que conversaste con el fiscal, que recordemos que es Carlos Schaffer. Exactamente. Pero te digo, no tiene sentido que se queden con una línea investigativa. Aparte, ya sabemos que no van a aportar las fotografías, no se van a mostrar en el juicio las fotografías que tenía. Yo creo que también esto es una punta como para darle un visto bueno prácticamente a Pérez y Callaba, porque si llegan a mostrar los peritos todo lo que encontraron en los dispositivos, en un J5, no me acuerdo exactamente cuál era el teléfono que encontraron, exactamente, que habían encontrado un montón de fotos ya lo puedo decir a esta altura, la verdad que ya no incomoda, de niños, de él con niños, en situaciones realmente nefastas, totalmente. Entonces, yo creo que en ese momento, si todos conocieran la verdad de esas fotografías, la causa dispararía para otro lado. Pero tengo entendido que ni siquiera eso se va a poder mostrar en el juicio. Lo de los canes directamente no lo mostraron. ¿Cómo fue el tema? Fue directamente el relato y no mostraron cuándo fueron los positivos y demás, que nosotros lo tenemos y ustedes lo aportaron también en video. Lo mostramos, ahora, sí. Por eso te digo que no se había mostrado nunca esto. El tema de las fotografías son fundamentales para que la gente entienda, no mostrarlo abiertamente, pero en el juicio sí, claro, tendría que mostrarse para que entiendan realmente el grado de aberración de esta gente y que realmente estaban formando y eran parte de una red. No fue un accidente. Bien. Esto lo demuestra. ¿Y por qué lo demuestra? Porque no es un pibe que no pudieron identificar. Son varios chicos en distintas fotografías que no pudieron identificar. Entonces, esto es lo importante. Primero, conocer quiénes eran los de la fotografía. Segundo, establecer que esto ya era habitual en Pérez, que lo venía haciendo. Y hay muchos testimonios que vinculan también al gobierno de la provincia de Corrientes y realmente no los llaman, no le da importancia. Esto es lo que llamativo, lo que llama mucho la atención, y también me parece que es o alguien de arriba los está apretando como diciendo, mira, que queda ahí la teoría del accidente y dejémonos de joder ahí. Bien. Enrique, consultarte, ¿qué pasó con la declaración de Dupuy? Siempre contamos, y vos también lo detallás, que hay como dos causas o en un solo proceso judicial. Por un lado, el hecho concreto que pudo haber, digamos, donde se trata de elucidar qué pasó con Logan, cuándo fue su desaparición, si hubo intervención de terceros. Y por otro lado, también la banda, lo que se denomina la banda del hotel, que, digamos, más bien es un intento de desviar un poco la atención. Pero dentro de esta segunda parte de la investigación que tiene que ver con la banda del hotel estaba la declaración de Dupuy, digamos, el referente de esta organización. Finalmente eso se pudo hacer, no se hizo, me refiero a la testimonial. Tendría que declarar justamente Dupuy, no se sabe qué es lo que va a declarar, pero hay distintos videos que fueron aportados también, si no me equivoco, por Leiro, el abogado de uno de los involucrados, donde Dupuy en reiteradas oportunidades dice, sí, yo mandé a mi abogado, mandé a mi gente allá para colaborar o para ayudar. No podría decir lo contrario, sino obviamente estaría falseando información. Hay una preocupación por lo que vaya a decir Dupuy, te cuento específicamente con las defensas de los abogados, porque sabemos perfectamente, yo lo sé como prensa también, que él estaba solicitando el teléfono para hablar con el fiscal, para tener una conversación privada con el fiscal. Esto del mismo Dupuy, sale dentro de la misma gente de Dupuy. Bien. Estaba solicitando hablar con el fiscal. Eso, así que esto también es importante. ¿En ese momento o actualmente había un intento de comunicación? No, actualmente había un intento, justamente esta semana pasada había un intento de comunicación con de Dupuy con el fiscal. Así que esto preocupa obviamente a las defensas
De los chicos que te digo, bueno, ya a esta altura se sabe que no estuvieron privados de la libertad. Si quisieron colaborar o no, ya pasa a un plano totalmente menor a lo que es el caso Loan. Claro. Es totalmente ridículo seguir en esa línea y dejando de lado la principal, que es la trata de personas. Exacto. Es la principal. Esto no hay vuelta que darle. Ahora que quieran tirarlo para el lado de un accidente, ver dónde escondieron el cuerpo, que alguien se tiene que quebrar, nadie se va a quebrar porque el miedo mayor no está ni siquiera dentro del tribunal. El miedo mayor está afuera. ¿Quiénes son los jefes máximos de esto? No estos acá que prácticamente son unos perejiles. Pero te digo que lo importante que van a encontrar, y que encontraron, mejor dicho, en los teléfonos de Pérez específicamente, no Cayaba, hay fotografías muy contundentes, que son aberrantes. Bien. Esto es lo que la gente tiene que saber. Bien. Y vos decías entonces que la semana pasada lo que fue la declaración de Escobar, que era el ambulanciero, no tuvo, digamos, fue medio una pérdida de tiempo, por decirlo en términos suaves. Hay muchos testigos que son una pérdida de tiempo y los principales no están. Por eso te digo que la verdad hay declaraciones que uno no las entiende, ¿no? Va a pasar mucho. Porque vecinos que no tuvieron nada que ver, vecinos que pasaron por ahí, ni siquiera estuvieron en la búsqueda, son parte de los testigos a declarar. Es una ridiculez total. ¿Qué van a aportar? Y no van a aportar nada. Es para estirar el juicio, para ver hasta dónde va, hasta dónde también tiene paciencia la gente de aguantar. La verdad no tiene ningún tipo de sentido. Hay muchísimos. Yo sé de vecinos, por ejemplo, que tendrían que estar atestiguando. Por ejemplo, nosotros le hicimos nota en Crónica a un tío de Loan, que varias veces le dijimos también que lo tendrían que citar, porque cuenta específicamente a una cuadra, escuchate esto, a una cuadra de la casa de Pérez y Cayaba, en un lago que está, es un bañado prácticamente, ahí donde la gente suele tirar animales muertos y demás, que está atrás de Pérez y Cayaba y conecta justamente con el basurero municipal al fondo. Nunca fueron a hacer ningún tipo de rastrillaje, de búsqueda. No fueron jamás, nunca fueron a ese lugar. Te lo dice el mismo tío que está sentado con el mate todo el día. Y que dice, pero mirá, esto y que tampoco fue convocado como testigo, digamos. No fue convocado como testigo. Nosotros le hicimos la nota en su momento en Crónica, mostramos el lugar, porque él dice, mirá, en este lugar acá suele haber de todo, y los pececitos de estos vos tirás. Me contaba él mismo, mirá, muere un caballo y lo tiran acá. ¿Por qué? Porque el caballo prácticamente vos lo dejás acá, al mes y medio no tenés nada, porque le terminan comiendo hasta los huesos acá. Claro. Te contaba él, el mismo tío me decía que es raro que no fueron a ese lugar, porque era uno de los lugares principales, y que todo 9 de julio te decía, mirá, si van a descartar un cuerpo, lo van a descartar acá. Claro. No fueron en ninguna oportunidad. Es más, no dejaron que fueran a él. Porque cuando nosotros hicimos la nota de Crónica en su momento, pasó un mes, fuimos a hacer la nota nuevamente al tío, y no había ido nadie, absolutamente nadie. Por eso te digo que hay cosas irrisorias que las personas que realmente tendrían que declarar, no declaran, y otras que no van a aportar nada a la causa, terminan siendo testigos. Bueno, por lo que fue el papel de la justicia durante la etapa de instrucción, que obviamente lo que se hizo o no se hizo en esa instancia tiene mucho que ver, tiene impacto en las audiencias orales que estamos viendo ahora del proceso judicial, pero bueno, no es un dato menor que este jueves es convocada indagatoria en el marco del Consejo de la Magistratura la jueza Poserpenso, que fue quien tuvo la instrucción de la causa. Digo, pues todos estos elementos tienen que ver. Nosotros en su momento desde la Alameda también solicitamos constituirnos como querellantes para poder aportar formalmente por el canal que corresponde este tipo de información que nos llegaba seguramente como a vos y a otros periodistas, un montón de información que ahora vemos que, digamos, quedó fuera, al menos en principio, de esta parte, digamos, del proceso judicial que fue elevado a juicio oral. Quique, ¿cómo sigue esta semana? ¿Qué días hay audiencias orales esta semana que inicia? Mira, tendría que ser a partir del miércoles y jueves, sería en principio, no sé si el viernes, todavía no nos pasaron la lista de testigos, nos tendrían que haber pasado
el día de hoy temprano, bueno, hasta ahora no nos pasaron nada. Estamos solicitando justamente a José, el encargado de prensa, Bien. de lo que es el juicio. Hasta ahora no nos respondió, así que bueno, estamos esperando que justamente nos pase la lista. Perfecto. Quique, como siempre, muchas gracias por tu aporte, por tu laburo, y seguramente estemos en algunas semanas, seguimos conversando sobre el proceso judicial que se sigue por la búsqueda de Loan ahí en la provincia de Corrientes. Muchísimas gracias a ustedes, por favor. Era Enrique Ortiz, periodista de la agencia LEM News y corresponsal de Crónica TV, como siempre comentamos, dando su mirada e informando un poco respecto de lo que fueron las audiencias orales por el caos, por la búsqueda de Loan. Antes de terminar de pasar a otro tema, contar también que la semana pasada hubo 2 investigadores de la Policía Federal que también declararon. Fue Marcelo Román, que es jefe de la División Antisecuestros, por un lado, quien hizo una crítica a lo que fue la búsqueda durante las primeras horas, y ahí, digamos, también dando algunas sugerencias de lo que debió haberse hecho y no se hizo, y también haciendo hincapié en la eliminación de material de los teléfonos celulares de López y Cayaba, que hasta ahora son las 2 personas que, más allá de las diferencias, los distintos testigos indican como responsables en principio y probablemente de la desaparición de Loan. El otro investigador de la Policía Federal que también estuvo declarando la semana que pasó fue Maximiliano Aciares, que forma parte del Departamento de Trata de la Policía Federal. Ambos, digamos, lo que tiene de interesante, y más allá de los detalles y demás que cada uno aportó, es que refuerzan la hipótesis de que Loan no pudo haberse alejado, no pudo haber salido de esa zona en la que se encontraba por sus propios medios. Tuvo que haber habido la intervención de un tercero. Es decir, ambos hablan de la extracción y el desplazamiento o el traslado de Loan por parte de un tercero. Finalmente, como comentaba Enrique, no se pudo llevar a cabo la declaración de Dupuy, que esta sería la otra pata de la causa que se investiga en esta denominada, desde el punto de vista periodístico, Banda del Hotel, que en realidad era un grupo de voluntarias que estaban acompañando a las familias y sobre todo a los niños, niñas, hijos de las personas que estaban involucradas en ese momento en el proceso judicial. Y la otra novedad respecto de la causa Loan y del desarrollo del proceso judicial es que Nicolás Soria, conocido también periodísticamente como el americano, pidió ampliar nuevamente su declaración. La semana pasada había declarado, estuvo por espacio de 1 hora y media, y ahora, a raíz de las nuevas testimoniales, su abogado volvió a solicitar, fundándose en estas testimoniales, pidió nuevamente ampliar su declaración. Así que veremos cómo continúa. Ahí comentaba recién Enrique que las audiencias orales van a continuar esta semana, día miércoles y jueves. Todavía no están confirmadas las personas que van a declarar, pero bueno, seguramente para la semana que viene tengamos esta novedad. Y antes de pasar a la nueva pausa, como siempre queremos recordarles, quienes quieran enviarnos sus saludos, su mensaje, su crítica, pueden hacerlo al 11 50 12 3589, ahí está el WhatsApp de Radiográfica. Y también, como todos los lunes, vamos a enviarle un saludo y vamos a mencionar aquellas repetidoras que durante las semanas repiten el programa de Laudatistas, y ahí tenemos, como siempre, los martes a las 10 de la mañana en Las Toscas Santa Fe a través de FM Fénix 101.1 y también en lastoscasmultimedio.com.ar. Los martes, pero a las 18 horas nos pueden escuchar por Radio Online Perspectivas. Los miércoles continuamos por Radio La Mega, ahí en la provincia de Corrientes, a las 13 horas salimos por la FM 98.1. Los miércoles también, pero a las 19 horas nos pueden escuchar por FM Azotea, ahí en la hermosa ciudad de Mar del Plata, donde estuvimos también
la semana pasada. Avanza la semana y los días jueves a las 22 en la provincia de Catamarca nos pueden escuchar en Radio Cacán a través de la FM 90.3 y también a través de su página web. Tienen ahí la radio online para poder escuchar la repetición del programa. Y finalmente los sábados a las 13 horas nos pueden escuchar en Radio Metro, ahí en la ciudad de Orán, en la hermosa provincia de Salta, casi al límite con Bolivia, a través de la 105.5 en la provincia de, como le decíamos, de Salta. Así que nuevamente agradecemos a las repetidoras que todas las semanas vuelven a pasar el programa de Laudatistas. Por eso siempre buscamos tener una agenda lo más federal y lo más profunda de nuestra Argentina posible, terminar o por lo menos no tener sesgada la mirada ambacéntrica. Por eso siempre estamos siguiendo el tema de las agendas y con referentes, y la semana que viene seguramente, como decíamos al principio, tengamos algunos testimonios de las presentaciones que vamos a estar teniendo hoy a las 6 de la tarde en la localidad de San Rafael, en la provincia de Mendoza. Vamos a seguir el día miércoles ahí en la localidad de Santa Lucía, en la provincia de San Juan, en la sede del PJ, se va a presentar La Amistad No Se Negocia. Y finalmente el día jueves vamos a estar presentándonos en el Salón de Usos Múltiples de la Municipalidad de Villa Mercedes, ahí en la provincia de San Luis, así que seguramente la semana que viene tengamos algunos testimonios de los compañeras que se acercaron a la presentación de La Amistad No Se Negocia en Mendoza, en San Juan y en San Luis. Y siendo casi las 12 del mediodía, vamos a una nueva pausa y ya seguimos con más Laudatistas. Pone la gráfica. Nuestro sonido. Tu sonido. Sé parte de la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. Somos un medio cooperativo autogestionado. Crecé con nosotros. No tenemos jefes, no tenemos patrones, tampoco dependemos de los grandes intereses corporativos. Porque vos nos conocés y para que sigamos potenciando la comunicación popular, sumate a la comunidad radiográfica. Mi nombre es Estela Barnes de Carlotto, soy presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Soy Buscarita Roa, abuela de Plaza de Mayo. Soy María Esther Landaburu, una tía que busca. Soy Claudia Poblete, nieta restituida. Soy Adriana Metz, encontré a mi hermano, el nieto 140. Juan Pablo Moyano. Manuel González Granada. Esteban Herrera, hermano que busca. Encontré a mi nieta en el año 2000. Conocí a mi abuela Buscarita. Recuperé mi identidad en el año 1983. Mi hermana estaba embarazada de 7 meses y medio cuando fue secuestrada. Mi hermano y mi cuñada esperaban un bebé para julio-agosto de 1976. Restituí mi identidad en el año 97. A mis 37 años me enteré que mi mamá estaba embarazada cuando la secuestraron. Estoy con mis compañeras buscando a los nietos robados por la dictadura cívico-militar. Hemos encontrado muchos, pero faltan muchos más. Comunicate con Abuelas de Plaza de Mayo ingresando a www.abuelas.org.ar. Mundo Patricios, donde conviven el trabajo, la comunicación, la salud y la educación. Un polo de construcción popular integrado por la Cooperativa Gráfica Patricios, Centro de Salud número 46, Escuela Trabajadores Gráficos y Radiográfica FM 89.3. Mundo Patricios, desde diciembre del 2003, junto a la comunidad del sur de la ciudad. Venimos de muy lejos, un clásico del grupo de teatro Catalina Sur, 35 años emocionando, más de 70 actores en escena, sábados 21 a 30 horas, entradas en catalinasur.com.ar. www.radiográfica.org.ar. Los clásicos del domingo. Apiladas deportivas por Carlos Zaira. Panorama sindical de Lucas Molinari. Fuentes seguras por Gabriel Fernández. Infórmate desde el pueblo y desde el sur. La Gráfica. Pensamiento nacional y popular. Hola, soy Guillermo Quiroga y los invito todos los miércoles a las 21 horas a compartir charlas, cuentos, poemas y la mejor música.
porque queda la palabra. Todos los miércoles a las 21 horas queda la palabra. Pone la gráfica. Agenda propia. Información segura. Certera. Cultura popular. La gráfica. Tu sonido. Nuestro sonido. Bien, y seguimos con Laudatistas, el programa de la Alameda. Como siempre decimos, pueden encontrar toda la información que la Alameda desarrolla durante toda la semana en las distintas provincias donde tenemos presencia, en somosalameda.org.ar y también en las distintas redes sociales. Ahí encuentran nuestros perfiles en Facebook, en X, en TikTok, también en Instagram, y también ahora también pueden encontrar toda la información sobre la campaña de endeudamiento. Ahí también tenemos nuestro perfil en Instagram, donde van a poder encontrar todas las novedades, las mesas donde estamos presentes en las distintas provincias, ciudades. Ahí también se sumó durante este fin de semana la provincia de Tierra del Fuego. Ahí estuvimos con mesas juntando el petitorio en Ushuaia. También van a poder bajar las planillas para poder hacer la junta de firmas desde ese mismo perfil. Seguimos entonces con la campaña de desendeudamiento y el resto de las actividades de la Alameda que tienen que ver con situaciones, obviamente, de denuncias de trata, de explotación. La pueden seguir a través de somosalameda.org.ar. Durante los últimos días en Bolivia hubo, como seguramente lo hayan podido ver, estuvo el escándalo, digamos, la situación que involucra a Cerimedo. Vamos a tratar en un ratito, ahí está con alguna demora, de conversar nuevamente con Antonio Aval, que es un compañero que sigue muy, muy de cerca el proceso de Bolivia. El proceso de las organizaciones sociales a partir, digamos, de lo que es la nueva gestión del presidente boliviano. Estamos con alguna dificultad, así que queremos conversar sobre la situación en Bolivia, pero vamos a hacerlo cuando podamos ponernos en contacto con Antonio Aval. Mientras tanto, un poco en el pase con el programa anterior y Laudatista hablábamos de una noticia que tuvo eco durante el viernes por la noche y primeras horas del sábado. No fue muy masiva, pero en particular para la Alameda fue un episodio importante que habla de la extradición de Raúl Martins a la Argentina. Llegó proveniente desde México el viernes a la noche y primeras horas del sábado, y quedó a disposición del Tribunal Oral Federal. Y esta persona, este ex agente de la CIDE, tiene, digamos, tiene un importante involucramiento, una causa que la Alameda en su momento hizo por una situación de explotación, por una causa de trata con fines de explotación sexual. En el portal de la Alameda tienen toda la información, pero para hacer un poco un raconto, porque esta fue una causa que en su momento inició Lorena Martins, hija de Raúl Martins, que en su momento hizo una denuncia por una situación, por una serie de, por un lado, prostíbulos donde eran sometidas a explotación sexual mujeres, muchas de ellas jóvenes, muchas de ellas luego comprobamos que siendo menores de edad. Pero además esta persona, sobre todo durante los años 90, tuvo una gran actividad a partir, por un lado, de hoteles, alojamientos, y por otro lado de boliches, bares en la noche porteña. Tenía, digamos, un sistema muy aceitado de filmación, de
famosos, políticos, referentes de la cultura, personajes de la farándula que iban a estos locales, eran filmados y posteriormente, digamos, básicamente eran extorsionados con dar a conocer las imágenes. Esto se pudo montar porque esta persona, Raúl Martins, que reitero, llegó el viernes por la noche a nuestro país, había sido agente de la Secretaría de Inteligencia, había sido orgánico de la CIDE. La Alameda se presenta como querellante en esa causa. Primero intentó ser cerrada con el argumento básicamente de que la hija no podía denunciar a su padre. Nosotros apelamos esta decisión y solicitamos constituirnos como querellantes. Esta causa tiene distintas aristas porque no solamente está, digamos, la figura o el delito de la trata con fines de explotación sexual, sino que además está presuntas maniobras de lavado de activos que involucran no solo a nuestro país, sino también a México. De hecho, Martins estuvo radicado cuando se vio acorralado por la justicia. Se mudó a México, donde residía en la ciudad de Quintana Roo. Llegó entonces este viernes 21 de agosto, casi 7 años después, digamos, obviamente con un estudio jurídico que le permitió, digamos, anteponer recursos judiciales y encontrar todo tipo de resquicio para demorar lo que finalmente sucedió. Actualmente, hoy, esta semana se encuentra a disposición del TOF, del Tribunal Oral Federal número 7, donde esperamos que afronte un proceso judicial por estos hechos que dieron lugar y que tuvieron lugar hace ya más de 10 años, ¿no? Realmente para la Alameda el regreso, digamos, esta situación de que Martins esté nuevamente en el país y a disposición de la justicia constituye un paso decisivo. Por eso queremos destacarlo. La Alameda, como decía recién, intervino desde los primeros momentos, de los primeros pasos en la investigación. Aportamos información, aportamos pruebas, acercamos elementos a partir de que tuvimos la posibilidad de constituirnos como querellante. Esto sucedió en agosto del año 2013 y a partir de ese momento, como decíamos, impulsamos la investigación que en un primer momento intentó ser archivada. Este caso se inició específicamente en el año 2011, como les decíamos, a partir de una denuncia de su hija Lorena, y acompañando ese primer paso que hizo Lorena, la causa comenzó a profundizarse y, digamos, no solamente quedó tal vez lo que estaba más a la vista o lo que superficialmente se veía, que era esta red de prostíbulos y donde habría situaciones de trata con fines de explotación sexual, sino que además comenzamos a darle seguimiento a los movimientos económicos que había entre nuestro país y México, donde finalmente se radicó. Esta investigación, aparte lo que es la instrucción, quedó a cargo de la jueza Cervini, de María Romilda Cervini, y también hubo una destacada labor e intervención y aportes de elementos de la Protex, la Procuraduría de Trata. Conforme avanzó la investigación, el juzgado dispuso el procesamiento por un lado y la detención de Raúl Martins y también de su entorno, porque si bien el personaje, digamos, la figura que públicamente o que periodísticamente tiene más relevancia es Raúl Martins, lo cierto es que hay todo un entorno que también lo secundaba, muchos de los cuales están actualmente de hace varios años detenidos en nuestro país y a disposición de la justicia, pero faltaba el engranaje, digamos, más importante o el principal, que era el referente o el líder de la organización, que era Raúl Martins. Todas estas medidas o esta investigación fue posteriormente confirmada
por la Cámara Federal, esto fue hacia el año 2019. Sin embargo, a pesar de la confirmación de los procesamientos y del pedido de detención, no se había podido desarrollar, digamos, la extradición a partir de las apelaciones y de las dilaciones que el proceso judicial permitía y que todo el tiempo eran interpuestas por su abogados. Nosotros desde la Alameda siempre aportamos la información sobre el funcionamiento de la estructura que Martins montó. Sobre todo el momento más fuerte fue durante 1990 y que como comentaba tenía ramificaciones en principio con México. El trabajo de la Alameda incluyó no solamente a partir de presentarse y de constituirse como querellantes, inclusive la reconstrucción de métodos, de mecanismos para captar y explotar mujeres. Tal vez si buscan en Google un poco revisando el archivo, el caso más significativo o más mediático que tuvo mayor relevancia fue el caso de Brut, que era un prostíbulo que estaba ubicado en el barrio Recoleta. En ese lugar que hoy se encuentra cerrado, realizamos una investigación que permitió detectar situaciones de explotación sexual de mujeres extranjeras y aportar elementos para lo que después fue la intervención judicial. En este contexto, recordamos, se logró detectar y rescatar posteriormente a una mujer que en ese momento era menor de edad, era de origen colombiano y que estaba siendo explotada en ese lugar. También esa misma investigación permitió y dio a conocer el testimonio de otra joven que contó cómo había sido captada por esta red cuando todavía era menor de edad y había utilizado algo que suele suceder muchas veces, es documentación falsa que dan obviamente una edad distinta a la real. Pero ¿por qué para nosotros es una causa tan importante? Porque la investigación no quedó, digamos, circunscripta solamente a la red de prostíbulos, sino que uno de los aspectos más importantes fue reconstruir el circuito económico. Nosotros desde la Alameda, y lo dijimos varias veces en las entrevistas con jueces, con fiscales, siempre decimos, la trata es un delito económico, es una forma de acumulación mafiosa de capital, por eso no se puede investigar la trata en cualquiera de sus modalidades si no se hace seguimiento de la ruta del dinero. Y en causas de trata sexual, así como en la causa de trata con fines de explotación laboral, la primera con la que comenzamos a trabajar la pata económica fue con Sojo. En el caso de las causas de trata con fines de explotación sexual, la primera causa en la que empezamos a seguir la pata económica fue esta de Martins, ¿no? Es decir, de no solamente poner de relieve la trata con fines de explotación sexual, sino dar un seguimiento, dar una investigación, aportar elementos que permitan reconstruir la estructura económica. Y en este sentido, la Alameda aportamos información sobre no solamente un circuito de dinero que, digamos, que pasaba entre Argentina y México, sino también en localidades ubicadas en la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Mendoza, en la propia ciudad de Buenos Aires, y de sociedades, ¿no? Porque todo esto, siempre decimos, en cualquier delito de trata con fines de explotación, en cualquiera de sus finalidades, se genera una gran masa de dinero que a su turno tiene que pasar del circuito en negro, del circuito informal, al circuito formal. Para esto muchas veces se puede hacer el blanqueo de hormiga, muchas veces llevando pequeñas sumas de dinero a otros países para poder blanquearlo, pero en el caso de organizaciones, digamos, que tienen brazos internacionales, como era en este caso, y utilización de propiedades, y generaban importantes sumas de dinero, a veces se requiere una estructura mucho más grande. Por eso en el caso de Martins también dimos con la pata de las sociedades, ¿no? Sociedades anónimas, sociedades SRL, que muchas veces son utilizadas para tapar o para blanquear dinero. Esta causa, que como decíamos tiene
tiene una pata vinculada a la trata con fines de explotación sexual, tiene una pata vinculada al lavado de activos a través de propiedades y también a través de distintas sociedades. También tuvo su pata con las habilitaciones municipales, porque, digamos, obviamente no se puede generalizar, pero sí habría habido sectores, sobre todo lo que tiene que ver con la inspección y con la habilitación de locales nocturnos, que, digamos, podrían haber tenido algún punto de contacto con la red y que habrían logrado no solamente la habilitación de los lugares, sino sostener esta habilitación de estos locales. Como les decíamos, la pata Uruguay la pata económica incluyó información sobre sociedades en Uruguay y algunas constituidas con capitales mexicanos, que, como también explicábamos, fue el lugar en el que finalmente Martins, huyendo de la justicia, se radicó ya hace varios años. Y parte de esas estructuras habrían intentado instalarse en nuestro país. Por lo tanto, digamos, la investigación, esta investigación vinculada a la red de Martins, comienza a revelar no solamente la presencia de los locales nocturnos y las situaciones de explotación, sino también un entramado vinculado a la cuestión patrimonial, societario y financiero que tenía que ser investigado y que de hecho una parte comenzó siendo investigado. En los meses previos a lo que finalmente fue su orden de detención, que después derivó en un pedido de extradición porque se radicó, finalmente él tenía, a partir de informes de migraciones, entradas y salida de Argentina, es decir, vivía una parte del tiempo en nuestro país y otra parte en México, cuando, a medida que la investigación judicial avanza y el procesamiento queda firme y el pedido de detención, lo que hace es radicarse en México, y en principio, al no haber un tratado, un acuerdo de extradición en nuestro país y México, eso hace que se dificulte mucho más el hecho de que la justicia pueda actuar de manera directa o de manera más expedita. Por eso es que se demoraron tantos años y finalmente desde el viernes pasado lo tenemos a disposición de la justicia. Por lo tanto, acá también, digamos, vale la valoración no solamente de los aportes que hicimos desde la Alameda, no solamente el aporte y la denuncia valiente que hizo su hija Lorena Martins, sino también la intervención de la Protex, de la Procuraduría de Trata, que amplió ante el juzgado la información disponible, no solamente respecto de Martins, sino también de lo que denominamos el clan Martins, que tenía que ver con este blanqueo de dinero. Inclusive en un momento, recordábamos, durante el fin de semana fue querellante la UIF, la Unidad de Información Financiera. Martín fue finalmente detenido en Cancún el 3 de octubre del año 2019, cuando intentaba trasladarse aparentemente a Belice. La detención se produjo a partir de un pedido de la justicia argentina que, digamos, libró una orden internacional de búsqueda con fines de extradición. A partir de este momento, de octubre del 2019, comenzó un prolongado proceso que culminó finalmente con concretamente con el regreso de Raúl Martins al país. Como decíamos anteriormente, su defensa presentó numerosos recursos y amparos en México, pero finalmente desde el día viernes por la noche Raúl Martins está a disposición de la justicia. Para nosotros, reiteramos, es una situación, abre un nuevo momento para este proceso judicial, como decíamos, detrás de las extorsiones, detrás del lavado de dinero, detrás de las habilitaciones truchas, detrás de un montón de nexos con sectores políticos, hay víctimas. Por eso es que esperamos que más tarde que temprano la justicia llegue y que finalmente Martins pueda ser condenado. Volviendo, y ahora sí, podemos volver a la situación en Bolivia, porque nos interesa hacer seguimiento de lo que está sucediendo en ese hermano país, sobre todo a partir de la detención de Cerimedo
y para eso, como comentaba hace unos minutos, estábamos tratando y finalmente concretamos la comunicación con un compañero, con un hermano que siempre está a disposición para contarnos un poquito de la realidad de Bolivia. Lo tenemos entonces al compañero analista político Antonio Abal. Antonio, buen día, ¿cómo estás? Facundo te saluda, bienvenido a Laudatistas. Buen día, Facundo, un saludo cordial. Te cuento que en Bolivia está haciendo un frío tremendo. Bien, igual que acá. Pero esto no está afectando, digamos, el clima altamente caliente de la política, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿qué consecuencias tuvo? Porque acá, digamos, periodísticamente el episodio tuvo mucho rebote, porque Cerimedo fue un hombre que formó parte no solo de la campaña de Milei, sino también, inclusive, tiene ingresos a la Casa Rosada una vez iniciado su gobierno, y sabemos que también no solamente tuvo vínculo con la gestión de Milei, sino que también estuvo, digamos, muy vinculado en su momento a Bolsonaro padre en Brasil, Antonio Kast en Chile, e inclusive a uno de los candidatos en Honduras, a Nasri Afura. ¿Cómo es tratado, cómo es visto Cerimedo en Bolivia? ¿Tiene realmente vínculos con el gobierno o era un elemento más bien que estaba distante, como intenta demostrar o como intenta señalar el gobierno boliviano actual? Lo que acabas de decir es correctísimo. O sea, el gobierno está haciendo malabares, está utilizando toda su capacidad comunicacional para disminuir, para atenuar el impacto político que ha tenido este tema, podemos llamarle el caso Cerimedo, ¿no? Bien. Se está tratando de demostrar que él... Primero, todo el intento de demostrar que no estaba ligado al gobierno ya está totalmente acabado. Claro. Porque hay un archivo de fotografías, de grabaciones que están circulando en las redes, donde Cerimedo está en un rol muy cercano al presidente, en actos como la posesión de autoridades. El vicepresidente ha declarado que en varios gabinetes de ministros él estaba presente, en fin. O sea, ya eso no se puede desmentir. Claro. Segundo, el tema que se está pretendiendo instalar es que el señor Cerimedo era un patriota, un gran patriota que de manera voluntariosa, sin tener ningún cargo en el gobierno, recurriendo a sus propios medios, había diseñado una estrategia para tomar preso a Evo Morales. Por lo tanto, como el gobierno ha ido trabajando en este imaginario, que Evo Morales es el mismísimo diablo y que todo lo que pasa en Bolivia es producto de Evo Morales, pensaban que el tema iba a ser rápidamente captado y decir, sí, nos iba a liberar de este malvado Evo Morales. No ha sido así, ¿no? Este intento de pretender salvar la imagen de Cerimedo, claro, a partir de que era un hombre con características estratégicas muy grandes y que ya lo tenía diseñado todo para detener a Evo Morales, tampoco está dando efecto. Lo que sí es cierto es que él tenía un equipo de miembros del ejército y de la policía que le respondían directamente a él. Eso también ya está comprobadísimo. Bien. ¿No? Al propio Cerimedo. Y es al propio Cerimedo. Bien. Y todo esto configura entonces una especie de servicio paramilitar propio de las dictaduras, ¿no? Que no tiene ningún ordenamiento jurídico, que no está amparado por ninguna legislación. Es un grupo al margen de lo establecido.
Y claro, eso se está consolidando cada vez más con mayores argumentos, además demostrando el alto nivel de poder que tenía el señor Cerimedo, Claro. No solo en el gobierno, sino en el manejo del Estado. Era un poco, son figuras similares a la que tiene en nuestro país Santiago Caputo y que parecerían repetirse en estos gobiernos de ultraderecha, es decir, personajes que tienen muchísimo poder pero que no tienen un cargo formal, porque formalmente si uno va a la plantilla gubernamental, no figura con un cargo formal. Entiendo que en el caso de Cerimedo es el mismo, pese a que tenía una influencia y tenía un poder casi similar a la de un ministro. Mira, yo poniendo en contexto estas cosas diría que esto comenzó con este todopoderoso ministro de Fujimori, Vladimiro Montesinos. Bien. ¿No? Estos cerebros que instalan toda una forma de gobierno donde la línea entre lo legal y lo ilegal es muy débil. Exacto. Yo creo que esta lección que se dio con la detención de Vladimiro Montesinos ha hecho que se recurra a esta otra figura de asesores voluntariosos, en el caso boliviano, que sin recibir ningún puesto oficial ni una fuente de financiamiento oficial, tienen un nivel de poder que está más allá de todo lo legal, ¿no? Claro. Esta es la figura que hay en Bolivia. Claro. Y Antonio, de acuerdo a su experiencia, y más allá, digamos, de los datos fácticos, anecdóticos, de lo que estuvimos viendo y este intento de homicidio de quien sería su amante o su pareja, ¿no resulta llamativo la cantidad de datos o lo rápido con lo que se desentraña esta situación? ¿No podría caber la posibilidad de que haya habido alguna entrega o que haya sido un personaje que en un determinado momento no sirve más y se le suelta la mano? Digo porque o hay demasiada torpeza o exceso de confianza, o hay algo más, porque el celular rápidamente se dan a conocer, digamos, los chats donde se arreglaban este homicidio. Mientras se allanaba un lugar, se filmaba que entraban personas a uno de sus domicilios llevándose, digamos, bienes o dinero o pertenencias de Cerimedo. Hay como una sensación de que alguien lo habría entregado, ¿no? Más allá de que tuvo poder, pero daría como, de acuerdo a su experiencia, ¿esta es una posibilidad? Claramente, esta figura de la entrega está clara, ¿no? Ahora, el tema es quién o quiénes han hecho todo eso. Hay varias hipótesis, y la más probable es que dentro de los grupos de poder de la derecha política y económica boliviana estaban dándose cuenta que el gobierno estaba enfrascado en una serie de actividades que parece que producían mucho dinero y estaban descuidando un proyecto de modelo económico favorable a las oligarquías regionales. Claro. Y lograron detectar que el cerebro de todo eso, que toda la atención gubernamental estaba concentrada en una maquinaria de producir dinero, estaba perjudicando el avance en el proyecto del ajuste estructural. Identificaron quién era el personaje y lo que han hecho es anularlo políticamente y quitarle un poco de ese poder que tenía. Digo un poco porque a la fecha, por lo que se conoce, él sigue muy bien protegido por algunas esferas, incluyendo órdenes que está dando en las audiencias, ¿no? A gente de la policía, en fin. Hay actitudes que te demuestran que todavía mantiene cierto nivel de poder. Pero está claro que ya la derecha política que tiene un proyecto en Bolivia ya ha identificado como un escollo para realizar los ajustes rápidamente, porque además
se han dado cuenta y hay una serie de encuestas que demuestran que la derecha en un próximo escenario electoral no va a tener posibilidad. Digamos que es una suerte de círculo con poder, algo lumpen, que le competía a la burguesía tradicional, por así decirlo, y frente a este juego, digamos, de poder, decidieron o encontraron la forma de eliminarlo rápidamente, aunque eso ponga en peligro al propio gobierno. Exactamente. La figura está clara, ¿no? O sea, no pueden haber un interés muy concreto de ciertos personajes en contra de un proyecto, claro, de unos intereses que tradicionalmente estaban en manos de sectores poderosos económicamente, ¿no? Bien, y dos consultas más. Primero, la intervención del expresidente Evo Morales, que denunció toda esta información, un intento de, digamos, de atentar contra su vida. ¿Cómo interviene o cómo juega el expresidente en este nuevo escenario que se abre? Y la otra consulta es si un sector del gobierno sabía de antemano que esto iba a suceder o si lo sorprendió respecto de Cerimedo, ¿no? Sí, mira, el tema de Evo Morales es el siguiente. Evo Morales era el apoyo para el discurso gubernamental. Es decir, mientras Evo estaba ahí presente, ¿no? Uh-huh. Entonces el gobierno en todos sus discursos señalaba que el culpable de la economía de todo esto era Evo Morales. Claro. ¿No? Dirigiendo todos los mensajes ahí. Entonces, como algún analista había destacado, el gobierno no tenía la voluntad expresa de detener a Evo Morales, porque le era útil en términos claro, de gobernabilidad. Claro. Pero, en términos de estrategia política, a la derecha política le interesa tener detenido en la cárcel a Evo Morales. Bien. Porque es el peligro real en un escenario electoral próximo. Por lo tanto, la idea es hay que anularlo. Y si lo vamos a anular, no importa físicamente, pero si lo ponemos a la cárcel, mejor. Claro. Y en esa estrategia también estaba involucrado este señor Cerimedo. Bien. ¿No? Bien. En cuanto a la posibilidad y prevención del gobierno, yo pienso que no tenía idea de lo que iba a pasar. Bien. Porque el gobierno salió fortalecido tras los 50 días de bloqueo general. Mayo, hasta la primera quincena de julio, fue un periodo de crisis muy fuerte para el gobierno. Pero una buena vez derrotada la Central Obrera Boliviana y el movimiento campesino, el gobierno salió muy fortalecido. Claro. Y digo el gobierno, no la derecha como un actor político en conjunto. Y entonces empezó con esa seguridad a implementar de manera más tranquila los objetivos que tiene como gobierno. Pero ahí surgió un tema. Un ministro que, rompiendo todo esquema de compostura, digamos, adquirió una movilidad en muy alto precio y declaró por una cantidad mínima, ¿no? Uh-huh. Y además que el hecho simbólico era tremendo, porque este ministro, que estaba encargado de la economía del país, se compra un auto eléctrico, ¿no? Dando la señal de que el tema de los carburantes en Bolivia van a continuar y hay que dejar pues la gasolina, claro, el diésel y comprarse autos eléctricos, ¿no? Todo ese mensaje más este intento de no pagar los impuestos que corresponde generó un ambiente muy tenso entre la población y el gobierno. Entonces estaba en ese problema el gobierno, a ver, claro, cómo solucionarlo.
¿no? Te diré que eso no ha terminado de cerrarse, pese a que ya ha sido sacado del cargo, pero el ministro ha apelado al Tribunal Constitucional diciendo que la decisión del Parlamento está equivocada. No es un tema cerrado. Y ahí es donde surge el tema Vélez-Cerimedo. Bien. No se lo veía venir. Bien. Antonio, tengo muchas preguntas para hacerte, pero en virtud del tiempo te hago la última. ¿Cómo ves las perspectivas para los movimientos sociales, para las organizaciones sociales, políticas, a partir de este episodio? ¿Se abre una nueva perspectiva? ¿Esto, digamos, revitaliza la lucha, genera expectativa? ¿Cómo ves, desde el ángulo de las organizaciones libres del pueblo? Hay un primer momento de un pesimismo, ¿no? Porque el resultado del bloqueo de los 50 días, la Central Obrera Boliviana, como ese eje articulador y vanguardia del movimiento popular, lamentablemente está muerto, ¿no? Y no hay señales de que pueda sobrevivir y reponerse a esta derrota. En cambio, en el movimiento campesino ya se han dado señales de una unidad y un fortalecimiento, de haber superado esas divisiones generadas, especialmente entre lo que se conoce como las bases del movimiento. Ajá. Es decir, las comunidades en sus organizaciones mínimas, sindicatos comunitarios, centrales agrarias, ha comenzado un proceso de superar las contradicciones y consolidar la unidad. Bien. En septiembre se piensa que va a haber un Congreso Nacional que va a definir la unidad del movimiento campesino y posiblemente sea la vanguardia de las luchas populares en Bolivia. Bien. Ese es el escenario previsible. Bien, o sea que vamos hacia un momento bastante clave que sería en el mes de septiembre, para tratar de vertebrar todas las luchas en un solo frente. Exactamente, exactamente. Bien. Antonio. Y ahí vamos a ver que... Sí. No, por favor. Te decía que ahí vamos a ver un plan que está circulando, ya elaborado por diversos actores sociales, ¿no? Bien. Antonio, como siempre, agradeciendo tu generosidad y la facilidad para explicar situaciones realmente complejas en un país hermano y que sentimos tan cercano. Esperamos tenerte en algún momento por Buenos Aires, en el piso de la radio y de este programa, pero mientras tanto seguramente sigamos comunicados a través de la virtualidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasaba nuevamente Antonio Abal, compañero analista político del Estado Plurinacional de Bolivia, comentando un poco el nuevo escenario que se abre a partir de la detención de Cerimedo la semana que pasó. Vamos a la última pausa de Laudatistas y ya volvemos con el final del programa. La Gráfica. Nuestra voz y la tuya en el mismo aire. Suscríbete a la comunidad Radiográfica. Ingresá a www.radiográfica.org.ar y potenciá la comunicación popular. Comunidad Radiográfica. Sumate. Radiográfica abrió las ventanas del estudio. Ahora podés chusmear lo que pasa en nuestro canal de YouTube. Búscanos como Radiográfica FM 89.3. Suscríbete a nuestro canal y entérate de todas las novedades, entrevistas, editoriales, música en vivo. Somos bichos de radio. Hacemos radio. Sumamos otro sentido a la comunicación popular. Federación del Personal de Vialidad Nacional. En las rutas nacionales, dignificando al trabajador y trabajadora vial. Estudio de streaming en Radiográfica. Tus contenidos en la mejor calidad. Todo el equipamiento técnico y profesional para concretar tu proyecto. Comunícate al 11 50 12 35 89. Estudio de streaming en Radiográfica. No es una sala de grabación, es tu laboratorio de ideas. www.radiográfica.org.ar
Los clásicos del domingo. Apiladas deportivas por Carlos Zaira. Panorama sindical de Lucas Molinari. Fuentes seguras por Gabriel Fernández. Infórmate desde el pueblo y desde el sur. La Gráfica. Pensamiento nacional y popular. La Gráfica y vos. Suena la comunicación popular. Pone La Gráfica. Nuestro sonido. Tu sonido. Aire, bueno, seguimos con Laudatistas, el programa de La Alameda. Muy interesante recién lo que contaba Antonio Aval sobre la situación en Bolivia a partir de la detención de Cerimedo, un personaje muy similar a nuestro nacional Caputo. Son personajes que no tienen cargo, pero que revisten un poder inclusive superior al de algunos ministros. En estos últimos minutos, en este último bloque que nos queda, queremos dedicarle desde el programa un ratito, unos minutos, a la misa contra la trata y la explotación. En minutos seguramente tendremos a uno de los organizadores de esta misa. Contar brevemente que esta misa, por una sociedad sin esclavos ni excluidos, así reza el lema bajo el cual se convoca, está camino hacia los 20 años. Esta es la misa número 19 que se va a celebrar el próximo martes 24 de septiembre a las 5 de la tarde, ahí en la Plaza Constitución, en un barrio que en general no solamente es una zona de alto tráfico, de una enorme cantidad de trabajadores y trabajadoras que van desde y hacia el conurbano, sino que además es un barrio del sur de la capital tradicionalmente con una gran cantidad de lugares de venta de droga, de explotación sexual, de explotación laboral. Por eso hace casi 20 años Bergoglio, luego Papa Francisco, convocó a esta primera misa, ¿no? Y que reúne a organizaciones que trabajan con sectores muy vulnerables. Obviamente, además de la Alameda, están los curas y los padres villeros, está también el MTE, el Movimiento de Trabajadores Excluidos. Esta actividad, si bien tiene un momento, un epicentro, digamos, que es a las 5 de la tarde con la celebración de la misa, que este año nuevamente va a ser presidida por Monseñor García Cuerva. Tiene también toda una serie de actividades. Siempre contamos que es interesante que puedan acercarse no solamente a las 5, sino también a los stands que hay de cada una de las organizaciones para conocer las propuestas que el MTE, que las Hermanas Oblatas, que la Alameda tienen durante todo el año. También ahí se organiza una comida, una olla popular, donde cualquier vecino, cualquier trabajador, cualquier militante, cualquier persona que ande por ese lugar puede acercarse a comer algo. También se suele servir después de la misa la merienda. Así que vamos a invitar nuevamente a todos, a todas, a que se acerquen a esta misa que siempre contamos, ¿no? Más allá del rito estrictamente religioso y de los pasos formales que tiene la misa, que tiene desde el punto de vista religioso, es también un espacio de encuentro, es también un espacio de encuentro para organizaciones, para militantes, y es una tribuna desde la cual Francisco en su momento denunció situaciones de exclusión, de explotación, con frases realmente fuertes, más allá de que, reiteramos, tenía todas las etapas y todos los ritos que hacen a la religiosidad. Bueno, ahí lanzó frases como "los esclavistas comen en Puerto Madero". Desde esa misma misa lanzó frases como "a Buenos Aires le hace falta llorar" o "estamos en una ciudad de Buenos Aires coimera". Es decir, toda una cantidad de denuncias con un discurso eminentemente político. Ahí contamos, bueno, de hecho, de paso contamos que en el libro La amistad no se negocia, cuento un poco la génesis
de esta misa. Era un momento muy complicado donde la Alameda por un lado y el MTE por el otro comienzan a hacer denuncias no solo de situaciones de trata con fines de explotación laboral, sino también de explotación sexual, y comienza la vinculación con sectores, no todos, pero sí con sectores de la policía, con sectores de la justicia, y es ahí cuando comienza a complicarse la situación de las organizaciones, que no eran ni más ni menos que militantes que organizaban a trabajadores cartoneros por un lado, o que organizaban a costureros y costureras rescatados de situaciones de explotación laboral. Frente a esta situación, digamos, de presión, de persecución, de mucha violencia, tanto la Alameda como el MTE asisten, acuden, solicitan una audiencia con Jorge Mario Bergoglio, entonces arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires, y es a partir de esta primera reunión y de este primer encuentro donde básicamente van a solicitarle ayuda, que comienzan a organizarse estas misas. La primera misa en realidad fue en julio en la Boca, y a partir de del Día del Inmigrante, pero después conforme comienza a correr el tiempo y comienzan a organizarse para el 23 de septiembre. Recordamos que 23 de septiembre es el Día Mundial Internacional contra la trata, el tráfico y la explotación sexual de mujeres, niños y niñas, fecha que, dicho sea de paso, en nuestro país en particular tiene una especial valoración, porque se da a partir de la presentación de una ley que fue conocida como la Ley Palacios, de un senador por la Ciudad de Buenos Aires, senador socialista, que presenta la primera ley. Primero fue el primer proyecto, después fue la primera ley en el mundo que buscó y que de hecho penalizó el proxenetismo, lo que hoy es la trata con fines de explotación sexual, en virtud de la sanción de esta ley en el año 1913, es que todos los 23 de septiembre Naciones Unidas toma como referencia esta fecha para recordar, conmemorar, trabajar en particular la explotación sexual de mujeres y de niñas. Después también se suma el 30 de julio, el Día Mundial contra la Trata, que abarca también a la trata de personas, pero en Argentina tiene un peso específico. Y tomando esa fecha histórica de referencia, es que se organizan estas primeras misas contra la trata. Así que recordamos entonces nuevamente el martes 22, esta vez se va a hacer el 22 de septiembre, si bien el día al que hacíamos referencia es el 23, a partir de las 5 de la tarde, ahí se están organizando las distintas representantes de las organizaciones, de la iglesia, de los sindicatos, para trabajar lo que tiene que ver con la convocatoria, con la prensa, con los afiches, y trabajar fuertemente porque es una fecha específica, especial, que tenemos para continuar trabajando, y se hace esto en un marco que es el barrio de Constitución, que reiteramos no es menor, no solo porque fue un barrio elegido en su momento por el Papa Francisco para celebrarlo. De hecho, si buscan ahí en redes, si buscan en archivo, van a encontrar las primeras misas que se celebraron con Francisco en persona y haciendo estas fuertes denuncias en el marco, reiteramos, de una ceremonia religiosa. De hecho, ahí se cuenta en el libro La amistad no se negocia, las denuncias que hacen. Inclusive está transcripta la primera la primer misa que dio Francisco, que siempre contamos y recordamos que había preparado un texto para leer, que inclusive había sido difundido por la prensa del arzobispado, y que al llegar a esa primera misa, que fue una primera actividad que se hace luego de esta reunión que pide la Alameda, que pide el MTE, para básicamente pedir protección, pedir asistencia, pedir ayuda, y surge la posibilidad, la idea de organizar esta primera misa, que convocó una gran cantidad
de trabajadores migrantes, de personas en situación de explotación, de cartoneros. Estaban en formación los primeros pasos de lo que hoy son los hogares de Cristo, pero en ese momento comenzaban a formarse, con lo cual había un montón de jóvenes y digamos personas que estaban comenzando a dar los primeros pasos de terapia para poder salir del consumo problemático de sustancias. Frente a esa parroquia de los migrantes ahí en el barrio de La Boca, pese a que tenía un texto ya difundido por la prensa para leer durante la misa, Francisco, entonces Mario Bergoglio, solicitó una reunión con representantes de cada uno de los grupos. Tuvo un rato una reunión a solas con estas personas, con estos nadies, estas personas vulnerables, y frente a esta situación, digamos, no leyó ningún texto, digamos, que había sido difundido, y comenzó a improvisar, y esa fue un poco la primera misa que hubo en torno a esto que, si bien no fue el 23 de septiembre, después comenzó de a poquito a instalarse y reiteradamente a ser celebrada los 23 de septiembre. La Alameda es una de las organizaciones que, junto con el MTE, está desde la primera misa, que comenzó a trabajarse con el eslogan por una sociedad sin esclavos ni excluidos. Así que reiteramos entonces, martes, probablemente la idea era sacar al padre Toto Evedia, que es uno de los organizadores, que siempre está, digamos, trabajando las convocatorias, que está siempre al pie del cañón organizando las reuniones preparatorias. No estamos pudiendo hacerlo, pero bueno, la idea era ver si tal vez el lunes que viene, total todavía tenemos tiempo. Ahí también tenemos compañeros de la Alameda, como les contábamos, del MT también, de las hermanas Oblatas, las hermanas Adoratrices. Bueno, también prestan una gran colaboración el sindicato de judiciales, que también desde hace mucho tiempo trabaja con los hogares de Cristo y con sectores de la iglesia. Así que en breve vamos a tener, digamos, alguna precisión más, pero recordamos entonces, ya está la fecha puesta por el Arzobispado de la Ciudad de Buenos Aires, en acuerdo con el resto de las organizaciones, para el martes 22 de septiembre a las 5 de la tarde es la misa, pero desde la 1 del mediodía hay distintas actividades, olla popular, stand, y después de la misa se sirve la merienda para todos los que quieran acercarse. Y finalmente, antes de finalizar, y un poco a partir, digamos, de la extradición de Raúl Martín, que contaba en el capítulo, en el bloque anterior, recordarles siempre que el 30 de julio pasado no tuvimos posibilidad de trabajarlo mucho por el impulso contra la trata en el segmento que tenemos habitualmente en el programa, pero la Alameda, como todos los años, el 30 de julio pasado presentó el informe La Trata en Transformación, tendencias políticas, públicos y nuevos desafíos. Como contamos en su momento en ese informe, que tiene 35 páginas, no solamente digamos, lo que hicimos fue incluir aquellas denuncias o aquellos casos en los que estamos trabajando desde la Alameda, sino también los 22 reportajes que hicimos a referentes del Poder Judicial, jueces, fiscales, actores del Poder Judicial que tienen causas o tuvieron causas concretas en materia en lo que abarca la trata y explotación. Digamos, toda esa información, todas esas transcripciones, esos datos fueron condensados en un solo informe que da a conocer las nuevas dinámicas que adquiere la trata, sobre todo a partir de dos ejes. Siempre decimos, por un lado, la trata vinculado fuertemente al narcotráfico o al narcomenudeo por un lado, y la otra pata que es vinculado a la trata y la virtualidad. Pero además de estos reportajes o de estas entrevistas transcriptas, contiene un pedido de acceso a la información que le hicimos en mayo de este año al Estado Nacional, y que obviamente, agotados los plazos administrativos, debieron responder, con lo cual ahí hay información
bien concreta, hay números, hay cifras que por ejemplo dan a conocer que en casi 2 años se rescataron solamente 1.111 personas, cuando habitualmente la cantidad de rescates por año era de unas 1.500, 1.600 personas de acuerdo al año. Este informe lo pueden encontrar en somosalameda.org.ar. Ahí van a encontrar, digamos, las nuevas tendencias, sobre todo vinculadas a virtualidad y también nuevas modalidades. Y respecto a esto, un adelanto del próximo programa del lunes que viene. Vamos a estar conversando porque hace algunos meses trabajamos un proyecto de ley que inclusive tuvimos posibilidad de entrevistar al diputado Ramiro Gutiérrez, que está en la Comisión de Asuntos Penales del Congreso de la Nación, sobre la figura de la compra y venta de niños, niñas y adolescentes. Bueno, se presentó un nuevo proyecto, esta vez la titular o la autora es la diputada Victoria Tolosa Paz, que busca nuevamente tipificar el delito de compra y venta de niños, niñas y adolescentes como una modalidad de trata, que es un poco la modalidad bajo la cual no nosotros, sino la jurisprudencia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece o sostiene que tiene que figurar. Siempre recordamos, de hecho también estuvo Gustavo Moreno, el caso Fornerón, a partir del cual Argentina fue penalizado por no tener justamente tipificado el delito, y siempre comentamos que en esta sentencia que tiene en contra nuestro país, la Corte Interamericana se arrogó el derecho a revisar la redacción final que tenga este delito, que tiene que ser como una modalidad, que dicho sea de paso, como lo tienen varios de los países de la región. Así que bueno, la semana que viene ahí ya tenemos pautada una entrevista para seguir trabajando, y tiene que ver con este informe que presentamos, la trata en transformación, que es el informe que anualmente presentamos cada 30 de julio y que continuamos elaborando el resto del año. Tiene que ver con estas nuevas modalidades de la trata y la explotación, algunas de las cuales aún no están sancionadas o no están legisladas en nuestro país. Pero bueno, hemos pasado entonces por el caso de extradición de Raúl Martins, vimos cómo siguió el caso, las audiencias orales de el caso por Loan Danilo Peña, continuamos también trabajando la situación en Bolivia con Antonio Aval, y anteriormente, al principio del programa, estuvimos viendo la etapa económica con Juan Enrique. Estos últimos minutos no queríamos dejar de dedicárselo a la próxima misa contra la trata por una sociedad ni esclavos ni excluidos, siendo las 13 horas, y agradeciéndole a Lau Espíndola la operación técnica, y obviamente a todos los amigos, compañeros y compañeras de Radiográfica. Me despido, nos veremos el lunes que viene en el capítulo 65 de Laudatistas, el programa de la Alameda. Pone la gráfica. Agenda propia. Información segura. Certera. Cultura popular. Música. Sonido soberano. Noticias. Entretenimiento. Pasión nacional. Un sonido que te ilumina. La gráfica.